Los rayos del sol de la tarde, calurosos y dorados, se filtraban por las ventanas, iluminando las familiares paredes de nuestra casa con una luz acogedora. Una tarde normal y sin nada especial sucediendo. Mientras estaba en la cocina, el refrigerator producía un ligero zumbido y el reloj de pared en el pasillo indicaba las horas, generando una sensación de anticipación antes de que Lucas, mi esposo, regresara del trabajo. En el sofá de la sala, Javier, mi hijo de 20 años, estaba tumbado, concentrado en la pantalla de su teléfono móvil, a una gran distancia, inmerso en el mundo digital que parecía cautivar a su era. Se hallaba, de vez en cuando, echaba un vistazo fugaz a los rastros del niño que una vez fue, la chispa traviesa en sus ojos y la dulce sonrisa desdentada que lograba conmover. No obstante, la frecuencia de esas circunstancias estaba disminuyendo gradualmente. Vivía un cambio profundo y un desarrollo personal que me hacía percibir que la persona que solía ser se estaba convirtiendo en alguien ajeno para mí. Mientras estaba en la cocina, ajustando la intensidad del fuego debajo de la olla que hacía pequeñas burbujas, percibí cómo me observaba detenidamente. No era solo una mirada rápida, similar a la que un niño le echaría a su madre de camino. Esto no era lo mismo. Con su intensa mirada, casi salvaje, lograba que estuviera muy consciente de cada uno de mis movimientos. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Una combinación única de nerviosismo y otras emociones indescriptibles. En ese momento aparté la mirada, aparentando estar enfocada en mi cocina. Pero la sensación de ser observada persistía. Intentaba desentrañar un enigma encriptado dentro de mí, adentrándose en secretos totalmente desconocidos para mí. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Solemos charlar sobre temas triviales. Sus compañeros de clase, sus amistades y las noticias más recientes. A pesar de que se notaba una tensión en el aire. Su tono era delicado. Sus palabras coloquiales. Pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Una especie de límite invisible que se había cruzado. Dado que Lucas mantenía una rutina constante. Era común para él permanecer laborando hasta altas horas de la noche. A medida que pasaban los días. Su trabajo, que siempre requería mucho de él, parecía consumirlo por entero. Después de haber terminado de limpiar la mesa, Javier y yo nos sentamos en el sofá para ver una película y relajarnos. Regularmente, al terminar el día, solíamos encontrar consuelo en esta práctica arraigada en nuestra familia. No obstante, durante esa noche, ni siquiera la comodidad familiar de nuestras actividades en común lograba disipar la inquietante sensación que se había desarrollado en mi interior. La evolución de la comedia romántica siguió adelante con bromas suaves y una trama predecible diseñada para provocar risas de forma fácil. Sin embargo, mi mente estaba distante, inmersa en un caos de pensamientos confusos y sentimientos inquietantes. De esta manera sucedió todo. En un instante colmado de alegría. Nuestras risas se mezclaron en el aire. Y en medio de esa felicidad compartida, la mano de Javier rozó la mía. Aunque fue un encuentro breve y sin importancia. Desencadenó en mí una intensa respuesta. Una sacudida inesperada que me estremeció. Mientras me apresuraba hacia la cocina. Mi voz delataba la inquietud que experimentaba. Deseando escapar de su mirada crítica. Agarré el borde del lavabo y giré la llave, dejando que el agua fría corriera sobre mis manos. Deseando que su frescura pudiera calmar la inquietud que me invadía. ¿Cuál es la causa de esa reacción tan fuerte? Era totalmente absurda. Casi digna de risa. Mi hijo representaba para mí una especie de salvavidas en medio de un mar revuelto. Una realidad que siempre estaba presente en mi mente. Fue solo un breve momento fugaz. Una idea sin sentido y sin fundamento que tuve que desechar de mi cabeza de forma inmediata. A pesar de las circunstancias. Seguí adelante con una pesada sensación en mi pecho. Dificultando un esfuerzo silencioso y apremiante para reafirmar límites que no deberían cuestionarse en ningún momento. No obstante, las consecuencias desfavorables ya eran imposibles de cambiar.
La tranquilidad que se sentía antes se había esfumado, dejando lugar a un silencio denso y inquietante que se notaba en el entorno. Ninguno de ellos podía encontrar las palabras precisas para terminar la relación. En la habitación era evidente la tensión que se percibía. A la mañana siguiente, me encontré con Javier en la cocina, bañado por la cálida luz matutina que entraba por la ventana. Mientras disfrutaba de su café, se le veía sereno, casi sin inquietudes, como si lo ocurrido la noche anterior no hubiera impactado en su estado de ánimo. En ese instante, logré entender la verdadera dimensión de mi confusión. Él no era consciente de lo que sucedía, mientras yo estaba sumergida en un remolino de emociones prohibidas. Una vergüenza secreta que parecía dispuesta a consumirme. Decidí seguir con mi rutina de la mañana y sugerí salir a caminar. Una actividad sencilla para distraernos y aliviar la molestia que continuaba desde la noche anterior. Una gran sonrisa iluminó el rostro de Javier al aceptar con entusiasmo. La contestación que obtuve me generó una sensación de calma ligera. Tal vez me había enfocado demasiado en analizar cada aspecto, dejando que mi imaginación se apoderara de la situación. Puede ser que se haya producido un malentendido en esta situación. En el futuro. En el sendero entre los árboles. Javier se inclinó bruscamente al volante. Mira. Mamá. Qué hermoso es, dijo señalando un angosto sendero que se adentraba en un exuberante y verde bosque. La inspiración que emanaba era tan contagiosa que una sonrisa se dibujó en mi rostro al detener el vehículo al lado de la carretera. Comenzamos a caminar juntos por el sendero. El suave viento transportaba el suave susurro de las hojas que se quebraban al caminar. Poco a poco comencé a sentir una tranquilidad creciente. Todo parecía apuntar hacia la restauración de la calma y la paz que solíamos experimentar en conjunto. En un momento, Javier detuvo su caminar de repente. Se giró hacia mí, sin esperar mi contestación. Se acercó más, sintiendo el calor de su aliento en mi piel, con una intensidad sorprendente que me llegó al corazón. Susurró. Eres una pieza fundamental en mi existencia. Madre. Me quedé helada. Las palabras que pronunció me golpearon con una avalancha de emociones para las que no estaba preparada. Sorpresa. Confusión y una súbita punzada de inquietud. La intensidad de su mirada revelaba algo que le resultaba complicado comprender o tal vez prefería no comprender. Tomé una respiración profunda, dibujando una sonrisa para ocultar la inseguridad que me invadía. Por supuesto. Cariño, contesté con determinación y ternura en mi tono de voz. ¿Eres fundamental en mi vida? Siempre ha permanecido en esa forma. Entre sollozos. Apenas logró articular un decidido no tratando de dominar sus sentimientos. De forma automática. Di un paso hacia atrás. Con la urgencia de crear un espacio esencial entre nosotros para poder establecer de nuevo los límites que en ese instante parecían poco claros. No obstante, las palabras pronunciadas por Javier quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Eres una figura fundamental en mi vida. Mamá. En ese instante, todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Mis piernas flaquearon y una lágrima recorrió mi mejilla, dejando una sensación de calor a su paso. En ese instante, la cruda realidad de la situación me impactó por completo. Era imposible continuar ignorándolo. Sin embargo, era consciente de la necesidad de actuar con cuidado, mostrando cariño, comprensión y una decidida firmeza propia de una madre. Empecé a expresarme en tono suave, con la voz interrumpida por la fuerza de mis emociones, destacando la singularidad y trascendencia de nuestro vínculo. Javier. Es un amor genuino y total, excepcional en su esencia, que no debemos permitir que se distorsione. Siempre podrás contar conmigo, sin importar la situación, aunque haya límites que no podamos cruzar. Un intenso silencio nos rodeó, solo roto por el susurro de nuestra respiración acelerada. Inclinando lentamente la cabeza. Su expresión mostraba una combinación de emociones contrapuestas, dolor, vergüenza y un destello de comprensión. Las palabras que pronuncié quedaron en el aire entre nosotros. Su importancia era clara. Volver al automóvil se convirtió en una vivencia llena de ansiedad.
cada movimiento cargado de una atmósfera de nerviosismo evidente. Ambos desaprovecharon la ocasión de romper el silencio que se había convertido en un obstáculo insalvable. Esa noche, Javier se retiró a su habitación para descansar. Con firmeza. El portón se cerró, revelando la agitación que reinaba en su interior. Al día siguiente, se le veía con una determinación renovada en su rostro al salir. Manifestó con firmeza, aunque con un toque de nostalgia, que lo más adecuado sería retirarse temporalmente. Necesito un instante de calma para meditar. Resultará provechoso para ambas partes. Su tranquilidad me sorprendió, pero no logró disminuir la tristeza que sentía en mi interior. Observé impotente mientras guardaba sus pertenencias. Cada fragmento simbolizaba en silencio la existencia que habíamos construido juntos. Al momento en que la puerta se cerró tras de él, tuve la sensación de que se llevaba consigo un pedazo de mi alma. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación complicada? Examiné minuciosamente cada momento de mi viaje como madre. El amor sólido, la entrega constante y la guía interminable que le brindé. Sin embargo, consideré que en esta situación de urgencia, no fue la decisión más adecuada. Desde ese instante, el recuerdo de nuestro encuentro no ha dejado de perseguirme. Entiendo que has tomado una decisión complicada al optar por nuestra separación. Sin embargo, tengo fe en que con el transcurso del tiempo podremos recuperarnos y reconstruir nuestra relación. Una relación basada en el mutuo respeto y el amor duradero que siempre he apreciado. Un amor que se mantiene leal y sin reservas, a pesar de tener presente los límites que se deben respetar. Quiero agradecerte por haber prestado atención a mi historia. Si la historia te ha emocionado, si te ha tocado profundamente o te ha llevado a meditar, compártela con alguien que pueda hallar consuelo o sentirse identificado con su mensaje. En este espacio, seguiremos explorando las complejas relaciones entre individuos, con el objetivo de mejorar nuestra salud emocional y enriquecer nuestra vida. Mantente atento para encontrar nuevas narrativas y fuentes de inspiración. Y recuerda afrontar los desafíos diarios con inteligencia y compasión. Hasta la próxima ocasión nos encontramos.